Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y como siempre, un enorme agradecimiento por sintonizar. Hoy, amigos, tenemos un tema que, ha estado en boca de todos, y por muy buenas razones. Vamos a sumergirnos en el escándalo, el drama, la intriga, todo lo que rodea la famosa, y por ahora, misteriosa pelea legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande, la adorada Hande, y Kerem, el galán Kerem, en una batalla legal. Increíble, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que tenemos detalles jugosos. Vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas, a especular, y a entender qué diablos está pasando realmente. Prepárense para descubrir secretos, para entender las posibles causas, y sobre todo, para conocer lo que ellos mismos han revelado, porque sí han hablado. Y lo que han dicho es, bueno, no se lo pueden perder. Antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las noticias de farándula, análisis de series turcas y, por supuesto, mucho chisme. Porque eso nos encanta. Y por supuesto, no se olviden de dejar un me gusta si les gusta el contenido que hacemos. Así nos ayudan un montón. Es la mejor forma de saber que les gusta lo que preparamos. Empecemos. Bueno, para ponernos en contexto, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, ¿verdad? La química en Love is in the Air era innegable. Era como si el destino los hubiera unido en la pantalla y, afortunadamente para nosotros, también fuera de ella. Y cuando finalmente confirmaron su relación fuera de la pantalla, el mundo enloqueció de emoción. Fotos en Instagram, declaraciones de amor, viajes, momentos llenos de romanticismo, parecía un cuento de hadas. Un cuento de hadas moderno con toques turcos, claro está. Recordemos esos primeros momentos. Las fotos en sus redes sociales, donde se veían felices y enamorados. Los mensajes de cariño que se dedicaban públicamente. Los viajes románticos a lugares exóticos. La complicidad que irradiaban. Todo parecía perfecto, idílico. Los fans celebraban cada publicación, cada interacción, cada gesto. Se sentían partícipes de esa historia de amor, como si fueran amigos de la pareja, celebrando su felicidad. Pero como en toda buena novela turca, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir los primeros rumores de ruptura. Pequeñas señales como la disminución de las interacciones en redes sociales. La ausencia de fotos juntos. Los comentarios de algunos medios, que empezaban a especular sobre posibles problemas. Rumores que lamentablemente se confirmaron. Y lo que siguió fue un silencio sepulcral. Ninguna explicación, ninguna declaración oficial, solo especulaciones y más especulaciones. Un silencio que con el tiempo se fue volviendo cada vez más sospechoso. ¿Por qué esta ruptura fue diferente? ¿Por qué llegamos a una pelea legal? Ahí es donde se pone interesante la cosa, y es donde empezamos a atar cabos. La verdad, y es importante decirlo, es que la información que tenemos no está completamente confirmada por fuentes oficiales. Estamos hablando de reportes, de filtraciones, de lo que han dicho algunos medios, de lo que han insinuado algunos expertos en farándula y, por supuesto, de lo que ellos mismos han revelado con sus pistas y sus silencios. Pero, como diría mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Una de las primeras pistas fue, sin duda, el silencio. Un silencio que parecía ser más que la típica ruptura en Hollywood, con comunicados cuidadosamente redactados y fotos en redes sociales con mensajes amables. En lugar de eso, hubo un vacío. Un vacío que llamó la atención de todos. ¿Por qué no daban ninguna explicación? ¿Por qué no decían nada? ¿Qué estaban ocultando? Luego empezaron a circular rumores, cada vez más fuertes, sobre un posible desacuerdo sobre el manejo de la imagen de ambos. Se hablaba de contratos publicitarios, de proyectos futuros, de la gestión de sus carreras y de quién iba a ganar más dinero. Un tema sensible que siempre está presente en el mundo del espectáculo, pero que en este caso, parecía haber alcanzado un nivel de tensión significativo. Y aquí es donde entramos en la parte legal. Se rumorea que Hande, con la ayuda de sus asesores, tomó una decisión estratégica,
proteger sus intereses económicos. Y Kerem, al parecer, no estaba de acuerdo con ciertos términos. Las diferencias, al parecer, fueron irreconciliables. Y ¡pum!, el asunto acabó en los tribunales. Un giro inesperado que demostraba la seriedad de la situación. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, los contratos publicitarios y la gestión de la imagen son elementos clave. Y a menudo son fuente de conflictos. Las marcas buscan a las celebridades más populares, y las celebridades buscan los contratos más lucrativos. En el medio, los agentes, los abogados y los asesores financieros intentan maximizar los beneficios para sus representados. Y a veces las diferencias de opinión sobre cómo gestionar estos asuntos pueden ser muy profundas. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos que ellos han revelado? Bueno, aquí viene la parte más interesante. A pesar de que no han dado una declaración oficial conjunta, ambos han dejado caer pistas, han insinuado cosas, y han utilizado sus plataformas sociales para dejar caer indirectas que no han pasado desapercibidas. Ande, por ejemplo, en algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la independencia, de defender sus derechos y de ser dueña de su propio destino. No mencionó a Kerem directamente, pero sus palabras resonaron mucho en el contexto de esta pelea legal. Era como si estuviera diciendo, estoy tomando las riendas de mi vida y no voy a permitir que nadie me controle. Soy la dueña de mis decisiones y de mi futuro. Un mensaje claro y contundente que dejaba entrever su postura en la disputa. Estas declaraciones, aunque no eran explícitas, eran muy reveladoras. Ande, con sus palabras, parecía estar enviando un mensaje a sus fans, a los medios y quizás a Kerem: no estoy dispuesta a ceder. Voy a luchar por mis intereses. Voy a defender lo que creo que es justo. Un mensaje de fortaleza y determinación, que mostraba su lado más combativo. Por su parte, Kerem ha sido un poco más enigmático, si me permiten. Ha publicado mensajes enigmáticos en Instagram, con frases como «la verdad siempre sale a la luz» o «el tiempo lo cura todo». Frases que obviamente fueron analizadas al milímetro por los fans y los medios. Cada palabra, cada emoji, cada elección de foto, era interpretada como una pista, como una indirecta. Estas publicaciones, llenas de misterio, generaron aún más especulaciones. ¿A qué verdad se refería Kerem? ¿Qué tipo de proceso legal estaba enfrentando? ¿Qué esperaba que el tiempo curara? Las preguntas se multiplicaron y la intriga creció. La incertidumbre se apoderó de los fans, que se dividieron en dos bandos, los que apoyaban a Ande y los que apoyaban a Kerem. Además de sus publicaciones en redes sociales, Kerem también ha hablado sobre la dificultad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la presión de la fama. En algunas entrevistas ha expresado su frustración por la constante atención mediática y por la dificultad de mantener la privacidad. Unas declaraciones que, por supuesto, fueron interpretadas como una forma de justificar el fin de la relación. Ambos, de alguna manera, han intentado dar su versión de los hechos. Pero sin entrar en detalles directos. ¿Por qué? Es probable que sus abogados les hayan aconsejado que no hablaran públicamente para no perjudicar el proceso legal. O quizás simplemente no quieren abrir más heridas. Quizás prefieren dejar que la justicia decida, sin involucrarse en un espectáculo mediático. Otro punto importante a considerar son los contratos publicitarios. Tanto Ande como Kerem son extremadamente populares y tienen acuerdos lucrativos con varias marcas. Son dos de las estrellas más cotizadas de Turquía, y sus rostros aparecen en anuncios publicitarios de todo tipo de productos, ropa, cosméticos, automóviles, etc. Al parecer, una de las razones detrás de la disputa legal podría ser el control de estos contratos y la repartición de ganancias. ¿Quién tiene el derecho a negociar? ¿Quién se queda con qué? ¿Quién tiene el poder de decidir? Son preguntas muy importantes y aquí el dinero es la clave. En el mundo del espectáculo, los contratos publicitarios son una fuente de ingresos fundamental. Y a menudo son motivo de discordia. Las celebridades, con sus agentes y abogados, luchan por obtener las mejores condiciones posibles, por maximizar sus ganancias y por proteger sus intereses. Y en ocasiones, estas disputas pueden acabar en los tribunales. Además, se habla de posibles proyectos en común que fueron cancelados. ¿Qué pasó con esos proyectos? ¿Quién fue responsable de la cancelación? ¿Hubo un acuerdo previo que no se cumplió?
¿Quién se quedó con las ganancias potenciales de esos proyectos? Estas preguntas hasta ahora no tienen respuesta oficial. Pero sin duda son un elemento importante a considerar. La cancelación de proyectos en común, además de generar pérdidas económicas, puede generar conflictos personales. ¿Quién traicionó la confianza? ¿Quién incumplió los acuerdos? ¿Quién fue el responsable de la ruptura? Son preguntas que sin duda están en el centro de la disputa legal. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos deducir de todas estas pistas y especulaciones? Primero, que la relación entre Hande y Kerem fue en algún momento muy intensa y real. Que hubo amor, pasión, complicidad. Que compartieron momentos felices que construyeron un vínculo emocional. Pero como todas las relaciones, tenía sus propios problemas y contradicciones. Las relaciones, incluso las más idílicas, están sujetas a tensiones, a desacuerdos, a cambios. Y en el caso de Hande y Kerem, las presiones de la fama, del dinero y de los egos, pudieron haber exacerbado esos problemas. Segundo, que el mundo del espectáculo a veces es un lugar muy complicado, donde la fama, el dinero y los egos pueden crear tensiones y conflictos. Donde la privacidad es un lujo y donde las relaciones personales pueden ser expuestas al ojo público. Un mundo donde las presiones son constantes y donde la competencia es feroz. Un mundo donde la imagen es todo y donde la manipulación es común. Tercero, que la pelea legal es un hecho. Aunque no sepamos todos los detalles, es evidente que existen desacuerdos importantes que no se pudieron resolver de manera amistosa. Que la situación es grave y que ha llegado a los tribunales. Que hay mucho en juego y que las consecuencias pueden ser significativas. Una situación que sin duda ha afectado a ambos, tanto en el plano personal como en el profesional. Y cuarto, que tanto Hande como Kerem están intentando seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Sin embargo, esta pelea legal, de alguna manera, siempre estará presente. Será un recuerdo, una sombra, un peso que tendrán que cargar. Un proceso que sin duda les marcará. Es muy probable que en el futuro sepamos más detalles. Pero por ahora, tenemos que conformarnos con las pistas y las indirectas que han dejado ambos. Lo importante es que la situación es compleja. Que hay mucho en juego. Y que en el fondo todos somos testigos de una historia que lamentablemente no tuvo un final feliz. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo de la fama y el glamour, los problemas y las contradicciones son inevitables. Es importante recordar que a pesar de la especulación y los rumores, tanto Hande como Kerem son seres humanos. Con sentimientos, con emociones, con sus propias historias. Y por respeto a ellos, es fundamental ser cautelosos con las conclusiones y con los juicios. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Hande y Kerem es una muestra de cómo la fama, el dinero y las relaciones personales pueden colisionar en el mundo del espectáculo. Un mundo donde las apariencias engañan, y donde la verdad a veces se esconde detrás de un velo de misterio. Y ahora, amigos, quiero abrir el diálogo con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Qué creen que pasará en el futuro? ¿Creen que la relación entre Hande y Kerem tiene alguna posibilidad de ser reconstruida? ¿O creen que este conflicto marcará el final de cualquier tipo de vínculo entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus análisis, sus perspectivas. La discusión está abierta. Y por supuesto, si tienen alguna información adicional, si han leído alguna noticia interesante sobre este tema, no duden en compartirla. La comunidad de este canal es muy valiosa, y todos podemos aprender de las opiniones y los conocimientos de los demás. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo y por su atención. Es un placer compartir estas historias con ustedes y saber que siempre están ahí, listos para escuchar, para debatir, para opinar. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Hasta aquí mi análisis de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya parecido interesante. Les recuerdo una vez más que si quieren saber más sobre este tema, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. No se queden callados. Participen. Muchas gracias por ver el vídeo.
No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Así no se pierden ninguno de nuestros contenidos. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y hasta la próxima. Que tengan un día genial. Y recuerden siempre, la verdad a veces está escondida, pero siempre termina saliendo a la luz. Hasta luego.